Alabado sea Dios, que el Señor le bendiga. Esta es una presentación más de buenas noticias de salvación. Hoy traemos el pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Isaías 6, 8 al 10. Dice así la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien, pero no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos. No sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos, entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Alabado sea Dios. La misión del mensajero. Ese es el tema. La misión de tu llamado. La misión del evangelista, la misión del obrero de Dios. Dice: después oí la voz del Señor que decía. Todo hombre que habla la palabra de Dios tiene que tener un llamamiento personal con Dios. Toda mujer que haya sentido llevar la palabra de Dios tiene que haber sido un llamamiento que Dios haya hecho personal en su vida, porque Dios prepara al que llama. Dios lo reviste de su gracia, de su poder, y cuando lo ha preparado ya lo tiene listo para el trabajo. A Isaías, Dios, antes de decir la expresión ¿a quién enviaré?, había ya tratado con Isaías. ¿Por qué? Porque le había ya limpiado su corazón, limpiado sus labios de hablar engaño, de hablar torpezas, antes de ponerlo en el camino. Dios lo restauró interiormente, lo restauró de sus pensamientos, lo capacitó para que él pueda ser un instrumento útil en sus manos. Dios ha puesto sus ojos en ti y Él tiene propósitos grandes para tu vida. Él te ha capacitado, te ha enseñado su palabra, te ha hablado en sueños, te ha hablado en visión. Dios quiere que te levantes de ese dormir espiritual. La Biblia nos dice: levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando tú te levantes, te alumbrará la presencia de Dios y empezará a usarte de la manera que Él quiere usar al hombre. Bendito sea Dios. Dios le hizo el llamado a Isaías. Dios conocía su corazón. Dice en los versos anteriores, en el verso 2 del capítulo 6, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron
con la voz de Dios, del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Oiga la expresión de Isaías: que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios. Fíjese cómo Dios trata con Isaías. Él sabía que era de labios inmundos, porque los había usado para lastimar a otros, para chismear quizás, para maltratar a otras personas, para juzgar, para señalar, para engañar, para estafar. Esos labios los había usado para mostrar odio, quizás, y rencor. Él se consideraba de labios inmundos, porque en la presencia de Dios nadie puede resistir. Pero cuando Dios tiene planes para tu vida, propósitos para ti, no importa el estado en que te encuentras, si de allí te levantas, si de allí Dios te levanta, es porque quiere hacer de ti un instrumento útil en sus manos. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dios se manifiesta su presencia ante aquel o aquella que Dios ha escogido para un propósito. Si Dios no te ha llamado, Dios no te va a aparecer. Dios no te va a hablar ni en sueño ni en visión. Aunque tú tengas el deseo, aunque tú digas: me voy a preparar, voy a ganar títulos, voy a hacerme doctor en divinidad, voy a ser un reverendo, un gran ministro de Dios y voy a estudiar. La cuestión no es tanto estudio, sino el llamamiento que Dios haga y la limpieza que Dios haga dentro de ti. Si ya no hay odio, si ya no hay rencor en tu vida, ya no hay engaño en ti, si ya en ti ya no hay venganza, si en ti ya no hay esos rencores que estorban la vida, Dios te ha preparado para un propósito. Dios te manda a levantarte ahora, y dice su palabra en el verso que sigue, el verso 8, dice, estaba en el 6, y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oiga, carbones encendidos, tomados con una tenaza, para ponerle en la boca, para quemar la inmundicia de sus labios, para quemar esas malas expresiones, para quemar ese orgullo, para quemar esa vanidad, para quemar ese deseo de sentirse más que otros.
para quemar en él esas pasiones que lo dominaban, para quemar en él ese pensamiento torcido, para quemar en él todas aquellas cosas que le atraían a su cuerpo, para prepararlo, para usarlo, aleluya, gloria a Dios. Y dice que con aquella tenaza tomó un carbón encendido y los pasó en sus labios. Después de haberlos pasado, le dice, tocando sobre su boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oiga usted, ¿cómo se siente uno ser perdonado? La primera vez que yo me sentí perdonado cuando acepté a Cristo, es una felicidad, un gozo de andar viviendo mal, de andar viviendo en borracheras, en vagancia, en bailes, en pleitos, en contiendas, de andar haciendo cosas desagradables. Dios pasó un carbón encendido en mis labios y perdonó mi pecado. Y Él quiere también perdonarte a ti si has caído de la gracia. Él te está diciendo, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros, dice, yo los haré blanco como la lana. Si fueren rojos como el carmesí, los haré blanco como la nieve. Dios ofreciéndote el perdón, el amor, ofreciéndote la oportunidad de ser un siervo de Dios. Bendito sea su nombre. Y dice su palabra que siendo de labios inmundos había visto con sus ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Con esos labios que eran inmundos, pero ya no son. Ya Dios lo había limpiado, ya Dios lo había preparado, ya Dios lo tenía preparado para lo que Él quería. Y dice la Biblia que en la palabra de Dios, que tocando con él sobre su boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Después de que Dios los prepara, después que Dios le perdona, le limpia el corazón, después que Dios le limpia sus labios de hablar inmundicias y torpeza, después que Dios le ha hecho una restauración, se quedó escuchando atentamente la voz de Dios. Dios quiere que tú estés atento a lo que Dios te está llamando, a lo que Dios te está diciendo, que pongas oído, porque es una vez que Dios habla. Hay momentos que ya es la última vez, como le tocó al ladrón, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. La última expresión y el último llamado. Dios te está haciendo ese llamado a ti. Y luego dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios te necesita. Dios puede mandar un ángel también del cielo y destruir a los pecadores. Pero Dios tiene siervos en la tierra que han sido hechos de barros para que sientan la necesidad del otro, para usarlo para el trabajo que Él ha determinado de levantar un pueblo grande para Él.
para levantar un pueblo que Él ha escogido para la gloria de su nombre. Dios ha puesto sus ojos en ti y dijo: ¿quién irá por nosotros? Y oiga lo que dijo Isaías. Respondió Isaías: yo, heme aquí, envíame a mí. Oh, la restauración del profeta fue de valor, de valentía, de decisión, de servir al que lo llamó, de no estancarse, de hablarle a otros la limpieza que él tuvo, el perdón que él sintió. Dios quiere que tú hagas lo mismo. Lleva el perdón que Dios ha hecho en ti a otro que lo necesita, como yo te lo estoy transmitiendo, el perdón que Dios tuvo de mí. Dios quiere hacerlo contigo, quiere usarte en los últimos tiempos, quiere levantarte para llevar esta palabra de vida, esta palabra que levanta, esta palabra que restaura, esta palabra que arregla los hogares, esta palabra que nunca sale vacía, siempre hace lo que Dios ha determinado para la vida del ser humano. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Hay un alma dentro de ti que no se sacia con la comida material, y esa alma está vacía porque no le ha dado palabra de Dios. Es la alma que un día te va a reclamar. ¿Por qué? Porque en esta tierra elegimos a dónde pasar la eternidad. Dios nos ha dado la oportunidad de que conozcamos los planes que tiene para nosotros. Planes de vida eterna. Planes de estar en el cielo con Él. Pero hay planes que, conociéndolos, les han dado las espaldas y vas directo al infierno. Porque ya conoces. En el infierno no va ningún ignorante. Va porque ha elegido ese lugar. El lugar de tormento, donde el gusano no muere. Tú lo eliges con tus actitudes. Estarás pensando de mí, ese es un loco. Estarás pensando que estoy en otra onda. Pero quieras o no, tu alma un día te va a reclamar. Tú mismo te vas a sentir luchando contigo mismo el no poder haber tomado esta palabra eterna en tu corazón, y tendrás una eternidad para lamentarte, pudiendo ahora abrir tu corazón a Cristo y recibirlo como tu Salvador personal. Dios te está hablando, Dios te ha preparado, Dios te ha enseñado, pero tú te has vuelto atrás. Tú, por seguir consejos de otros, has caído de la gracia, y Dios te está llamando que vuelvas a Él antes que sea tarde. Dice el Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Ya estaba preparado, ya podía decirle que lo enviara. ¿Te ha llamado Dios a ser su mensajero? ¿Sabes lo que Dios espera de ti? ¿Cómo vas a llevar el mensaje que Dios te ha encargado? La necesidad del mensajero de que sea espiritual, que sea alguien que Dios lo haya transformado por dentro y por fuera. ¿Y quién irá por nosotros?
un mensajero llamado. Todos somos llamados a aceptar el plan de salvación. Todos somos llamados a ser discípulos, sometiéndonos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos somos llamados al ministerio particularmente. Ese es un llamado serio y responsable, porque para Dios trabajamos y para su iglesia ministramos. Un mensajero separado de Dios no es bueno. La separación involucra un carácter de santificado, de que no se quiere santificar, no quiere ser usado por Dios y viven para ellos mismos, se agradan a sí mismos y no glorifican a Dios. Un mensajero que Dios ha elegido predica de Jesucristo, del sacrificio de la cruz, de el amor de Cristo y de la condenación y de lo que le espera por vivir mal. Dios te ha llamado a ti, te ha escogido a ti. La palabra de Dios nos dice en el libro de Joel capítulo 2, dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión y da la alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Viene el día en que Dios te va a llamar a cuenta por esta palabra. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías el profeta hablando en ese capítulo 53. Ya él ya estaba preparado. Ahora él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios ya se lo llevó, se fue con Dios, pero su palabra sigue siendo la misma. ¿Quién ha creído al sacrificio de Cristo ahora? Dios te va a llamar un día a cuentas si no te arrepientes. Allí donde estás, abre tu corazón. Quiero orar por ti. Dile: Señor Jesucristo, yo creo a tu palabra. Yo sé que me has hablado. Yo te he dado la espalda, Señor, pero hoy me arrepiento. Hoy vuelvo a ti. Quiero que perdones mis pecados, mis rebeliones, y que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que yo pueda ser un siervo tuyo fiel, y que pueda volver a ti con amor. En el nombre de Jesús. Amén.